para aquel que todavía no sabe, en caso que sientan que la ven lejos o quieren ver más cerca, recordar cómo se hace. Si queréis, Perfecto. como queráis. Ahora, ahora les cuento. Para acercar la pantalla es muy sencillo. Tienen que apretar la tecla Alt y con el mouse apuntan a la pantalla. Una vez que se va a poner como una lupa, una vez que esté apuntada la pantalla, ahí ya van a poder acercarla o alejarla con la flecha para arriba o para abajo del teclado. Bárbaro. Bueno. Y la otra que tal vez es importante mencionar ahora, por las dudas que alguien tenga que irse antes del final, tiene que ver un poco con la certificación. Si alguien puede contar los requisitos para la entrega de certificados y, no sé, los datos, si se necesita mandar algún dato adicional o alguna cosa. No, no, como información adicional, no, ya tenemos, digamos, los nombres. Las condiciones son dos. La primera, haber asistido a todas las clases. La segunda, presentar el trabajo final que se proponga desde ustedes. Perfecto. Sí, hoy vamos a cerrar con una actividad que es muy práctica para que todos puedan de alguna manera practicar un poco con las herramientas y las técnicas que hemos ido contando en todos estos encuentros. Así que sobre el final del encuentro de hoy vamos a compartir una pequeña tarea para el hogar que van a poder resolver en un par de horas, digamos. No queremos que estén un montón de días completando la actividad, sino que hagan el ejercicio de probar algunas de las cosas que hemos compartido en estos encuentros. Bueno, en lo que tiene que ver con el encuentro de hoy, darles la bienvenida, por supuesto agradecerles como siempre estar ahí compartiendo el espacio con nosotros y poder introducirse en este tema que nos apasiona tanto y que además es tan necesario en este tiempo como es el mundo de la desinformación, en particular para cerrar de alguna manera varias de las cosas que venimos viendo. Ya vimos mucho de metodología de fact-checking, ya vimos herramientas que podemos usar para verificar cosas, ya estuvimos hablando bastante de redes sociales y verificación, pero hay bastante poco trabajo desarrollado y por eso queríamos incluir este encuentro con foco en esa cuestión, en cómo se cuentan las historias una vez que uno transita un proceso de verificación. De qué manera narrar una historia periodística donde uno logra detectar alguna información engañosa, alguna información falsa, algún dato erróneo, alguna ausencia de contexto o alguna imagen fuera de contexto. ¿Cómo hacemos para contar esas historias? Y por eso, de alguna manera, este es un poco el eje, el foco de lo que hoy vamos a compartir con Soledad. Por eso, un poco el título, ¿no? Desinformación y storytelling. Vamos a hablar un poco de storytelling. Vamos a repasar y a revisar cuáles son las categorías con las que los distintos proyectos de alguna manera califican a las informaciones. Vamos a ver por lo menos algunos rápidos para tener referencia y saber que cada proyecto tiene su propia categoría para calificar a las noticias. Y como siempre nos gusta arrancar contándoles algunas novedades, ¿no? Que tienen que ver un poco que tienen que ver un poco con el momento, con el contexto y en particular con las novedades que hay en el mundo de la desinformación. Una de las cuestiones que en general se conoció esta semana y que les recomiendo descargárselo es el Verification Handbook o el manual de verificación que produce el Centro para el Periodismo de Europa. Es un manual que de alguna manera concentra buena parte de las herramientas y de las técnicas que en general
hemos estado viendo, con algún nivel de detalle tal vez un poquito más desarrollado por esa posibilidad, porque este año el manual, que es la tercera edición, está enfocado estrictamente en desinformación y manipulación de información. Entonces, metiéndose un poco en el sitio de el Centro de Periodismo Europeo, van a encontrar este manual que es realmente recomendable y que vale la pena tenerlo a mano, descargarlo y de alguna manera consultarlo para los temas que venimos viendo. La segunda cuestión muy interesante que ocurrió en estos días tiene que ver con el reporte de la Unión Europea, que tiene dentro del Parlamento Europeo, tiene una comisión que se dedica a estudiar la desinformación y por supuesto parte de ese reporte estaba enfocado en este tiempo en coronavirus. Y lo primero que dice el reporte, que hubo mucha discusión pública en la semana, porque de alguna manera se atribuía que la Unión Europea había suavizado el tono respecto de China, pero concretamente dice que tanto China como Rusia han sido actores importantes en diseminar información falsa en relación al origen, sobre todo, del coronavirus, y que han inyectado de alguna manera desinformación, incluso desde niveles de gobierno. Eso lo dice de manera taxativa el reporte, no es de alguna manera una interpretación, pero bueno, hay una nota del New York Times de la semana pasada que dice que a pesar de ser bastante contundente en las afirmaciones, se suavizaron muchos adjetivos y se quitaron algunas consideraciones que tenía inicialmente el reporte respecto de esta cuestión. Y es interesante leer el reporte porque de alguna manera explica de dónde sale la desinformación y cómo funcionan los mecanismos que se ponen en marcha para esta cuestión. Otro dato que no está publicado en este slide, pero que hace un poco al trabajo de lo que se está haciendo en Europa, es el Parlamento británico, que llamó a declarar a los grandes medios, a las grandes plataformas sociales como Facebook, Twitter, Instagram, para que reportaran cómo estaban trabajando el tema de información falsa en la pandemia, y la verdad es que no lograron sacar una respuesta muy concreta. Digo, Facebook, por ejemplo, no mandó a Zuckerberg en ningún momento, siempre fue como un referente británico a dar las explicaciones, y las explicaciones fueron de alguna manera bastante livianas. Entonces, digo, también vemos que los poderes del Estado y en particular los parlamentos de Europa están teniendo mucha iniciativa en este tema, tratando de lograr que las grandes empresas que manejan información y que manejan datos sean más responsables en el manejo de la información. Por eso, como parte de los reportes de la semana, también se conoció el informe de esta organización que están viendo ahí en pantalla, que señala que lamentablemente sigue circulando mucha desinformación sobre coronavirus y que en particular información errónea fue compartida 1.700.000 veces, y eso generó vistas del orden de los 117 millones de views de personas que vieron información falsa en redes sociales. Esto para tomar un poco de dimensión, ¿no?, de lo que venimos contando, de por qué es tan importante introducirnos en el mundo de la desinformación, entender cómo funciona y estar lo mejor preparado posible para combatirla, porque la magnitud del daño es enorme, ¿no? En temas de salud pública, como estamos viendo en este tiempo, que una información errónea circule a tanta velocidad y con tanto alcance, realmente se está transformando en un problema grave. Así que bueno, estos un poco son algunas de las claves de la semana. Ahí están las fuentes para que puedan de alguna manera ver el origen de esa información, y por supuesto siempre estamos disponibles para compartirles material, links y más información que puedan precisar. Pero eso es un poco lo que pasó esta semana en materia de desinformación en el mundo. Sole. Bueno, buenas tardes ya a todos y todas. Hoy vamos a hablar del storytelling y por eso un poco la apertura de tratar de pensar
cómo contamos, ¿no? Cuando hablamos de storytelling queremos hacer referencia a este modo, este arte, el método que vamos a utilizar para poder contar la historia. En este caso, por supuesto, estamos hablando de la historia de la verificación. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque encontramos que muchas veces se realizan los procesos de detección, monitoreo, de verificación de los datos falsos o engañosos que circulan por las plataformas digitales, pero no se realiza una adecuada difusión de ese proceso. Con lo cual queremos destacar que tanto la difusión, el contar la historia de esa verificación es tanto o más importante, porque recuerden que siempre nosotros lo que vamos a querer hacer es ganarle a la mentira para que ese dato verificado, esa comprobación, esa verdad se dé a conocer. Con lo cual, al momento de pensar este vínculo, relación entre desinformación y storytelling, lo primero y principal es quedar en claro cuáles son las acciones a tomar para no contribuir a la difusión de la desinformación. Es decir, el hecho de salir a aclarar no oscurezca, no empañe más la situación. Por eso es tener en cuenta que cuando se publica una noticia sobre un fake, debe quedar indicado claramente que esa información a la que nos referimos es falsa. Es decir, no sea cosa por querer mostrar cuál es el posteo, el artículo, el video falso, uno esté contribuyendo a la desinformación, haciéndolo circular aún más y sobre todo generando mayor confusión, porque no queda claro entonces cuál es el origen de esa noticia. Para desarrollar un buen storytelling y una buena práctica al momento de contar el proceso de verificación y desmentir una noticia falsa, ¿sí? Siempre es importante explicar por qué ese contenido fue chequeado y el resultado. En esto insistimos, el storytelling tiene que dar cuenta del proceso de verificación y nunca buscar darle a los productores de ese contenido falso mayor visibilidad. Por eso, desde la mirada periodística, es importante que estemos a tiempo con esa verificación. Es decir, que la publicación de el artículo que venga a desmentir esa noticia, ese fake, llegue a tiempo para evitar que no se siga visualizando y difundiendo el contenido falso o engañoso. Con lo cual los tiempos nos apremian, por eso es importante, algo que ya hemos visto en este seminario, pero que hoy vamos a ahondar, en cuanto a cómo comenzar o implementar una rutina, un proceso de verificación que les permita tener aceitado un método, tener entrenado ciertas herramientas y sobre todo, lo que compete hoy, tener definido una estrategia de comunicación. El resultado de este proceso, de esta verificación, siempre debe quedar claro, con lo cual una buena práctica y lo que se recomienda es que siempre quede destacado en la nota, por más que nos parezca que quede de forma burda o con demasiado impacto. Lo que queremos es que quede claro, que se note, digamos, y en ese sentido es válido y se recomiendan esas marcas de agua fuertes que tomen, digamos, la captura total del contenido, que se indique que es falso o engañoso, dudoso y demás. Es decir, en esto si aparecen fotografías, si estamos hablando de imágenes de posteos, de capturas de WhatsApp, si estamos hablando de fotogramas, footage de videos que sean falsos, debemos dejarlo indicado y eso debe quedar claro, ya sea con las marcas de agua, como decimos antes, o con leyendas, alguna indicación de que ese contenido es falso o engañoso y eso debe quedar bien visible. Acá les compartimos, este es uno, yo siempre digo deben ser como los abuelos de las fakes
que circulan ahora en redes sociales. Este era uno de los mensajes que nos llegaban cuando comenzamos a usar WhatsApp, diciendo que teníamos que enviar o reenviar ese mensaje a tanta cantidad de usuarios para evitar que se cierre la cuenta. Misma metodología, misma amenaza, mismo criterio con el cierre de cuentas como Hotmail y demás. Bueno, si nosotros tenemos este contenido que después de un proceso damos cuenta y entendemos que es falso, al momento de contarlo, si elegimos como estrategia comunicacional que el criterio va a ser verdadero y falso, digamos, solo esa dicotomía que vamos a tener para definir o caracterizar una forma clásica, debe quedar, como decíamos ahí, esa leyenda bien clara de que ese contenido es falsa. Digo, esto es una forma sencilla de tantas otras que vamos a ver que hoy realizan distintos proyectos alrededor del mundo y que también busca salir un poco de esta forma clásica, dicotómica del verdadero o falso para tener en cuenta otros criterios. ¿Cómo contar la verificación? Insistimos en que al momento de evitar darle visibilidad a los productores de contenido falso y de no contribuir a que se siga reproduciendo ese mensaje, es importante descargar el contenido sospechoso, subirlo al Drive, por ejemplo, de Google, ¿sí? Y luego que lo podamos linkear o enlazarlo en la nota. Se puede usar también otras herramientas como Archive. Ahora después les mandamos los enlaces de las herramientas. Y con esto lo que estamos haciendo es evitar este fenómeno del clickbaiting, es decir, que cada persona que quiera conocer o que quiera ver cuál es ese contenido falso o engañoso, al hacer clic, contribuya a la visualización y a la difusión o propagación de ese contenido falso. Cuando se realiza la captura de este contenido, ya sea que circule en redes sociales o en cualquiera de otro tipo de plataforma digital, lo que vamos a hacer también es ocultar el usuario. Es decir, no vamos a mostrar quién lo publicó, entendiendo, siempre y cuando estamos hablando de un usuario, de una persona, que salvo por eso que sea un partido político, una persona pública, una institución, quizás no sabía que ese contenido que estaba difundiendo era falso, ¿sí? Es decir, también lo que buscamos al momento de definir la estrategia de comunicación es tener en cuenta qué tipo de privacidad vamos a utilizar, qué criterio al momento de compartir ese contenido. Insisto, tengan en cuenta que quizás hay determinados usuarios que no lo hacen queriendo difundir, digamos, no está esta intención o acción deliberada de causar daño y de fomentar esa desinformación, sino que tan solo se hizo por desconocimiento, intentando dar cuenta de una información sin saber que ese contenido era falso o que estábamos en todo caso frente a un dato engañoso. ¿Hasta acá estamos? Sí, creo que sí. Muy callados hoy. Sí, sí, sí. Pero vamos bien. Si alguien tiene alguna consulta, duda, como siempre, nos interrumpe, nos avisa. Ahora sí, vamos a empezar a ver, digamos, teniendo en claro estas primeras pautas. De todos modos, como siempre en la bibliografía, vamos a compartir manuales de organizaciones que son justamente las que llevan adelante este tipo de acciones. Y en esta selección que hicimos de estrategias de comunicación, vamos a dar cuenta de algunos de esos proyectos. Empezamos con el caso de Maldita. Maldita es un medio de España que está dedicado al fact-checking, ¿sí? Cuando hablamos de fact-checking, recuerden que hacemos referencia a los procesos de verificación del discurso público. En este caso es un emprendimiento que desde el 2018 actúa sin fines de lucro y que busca brindar a los ciudadanos herramientas para evitar que les metan el verso, ¿sí? Es decir, evitar lo que llaman los bulos.
¿Por qué traemos a Maldita? Vean cómo llevan adelante su propuesta, su estrategia, mejor dicho, de comunicación al momento de realizar un proceso como este y tener que desmentir. Utilizan los grandes titulares. Vean la marca de agua que dice bulo, grande, en el medio de la imagen, que quede claro que se trata de un contenido que es falso. Y desde los titulares, al momento de contar, ponen no, ¿sí? Es decir, queda claro, no, hacer gárgaras de sal no ayuda a combatir el coronavirus. Acá vemos entonces que el contenido, al momento incluso de titular, busca que quede clarísimo, que no haya dudas que se trata de un proceso que es falso. Y así se busca entonces enfatizar en cuál va a ser el contenido luego, si en el desarrollo de la nota, el proceso de verificación y lo que hayan encontrado como verdadero, o en este caso, qué cosas sabemos que no da, que no es cierto y que da por supuesto este video que circulaba por redes sociales. Acá también en una estrategia que llevan adelante desde redes sociales, parece interesante porque al momento de tener que contar la noticia, o mejor dicho, la desmentida, lo que hacen acá es utilizar las imágenes y enfocar, hacer un zoom, digamos, y por eso también el cuadrado que se ve en la imagen para que quede claro y detectar cuál es la instancia del contenido o la información que se muestra. Si en este caso estamos hablando de una manifestación con guantes o sin guantes, digamos, para que quede claro el contenido a mostrar. Por supuesto, esto es algo que nosotros traemos como buenas prácticas. Cada medio, según el tipo de contenido que vaya a verificar, va a tener que desarrollar su estrategia de comunicación o de storytelling, ya sea para realizar los artículos o también para poder difundir y visualizar en redes sociales. Tengan en cuenta cómo es que llaman la atención y se mueven las noticias falsas. Nosotros recuerden que hablamos de contenidos de la desinformación, ¿bien? Para poder tratar de imitar y causar ese mismo impacto, apelar a lo afectivo y emocional, tal como lo realiza el contenido falso o engañoso. Vamos a ver otro ejemplo. Adri. Bueno, en realidad estoy teniendo problemas para ver el chat, por eso quería pedirle a Mario antes, porque estoy viendo sus comentarios, que es un chat local, pero no puedo ver el chat general. Ahí toqué algo y anduvo. Bueno, PolitiFact es otra de las organizaciones muy potentes en materia de fact-checking de Estados Unidos, que efectivamente ha hecho un monitoreo muy ajustado de toda la dinámica vinculada sobre todo con los procesos electorales, por supuesto con la elección de Trump allá por el 2016 y en general en este momento de coronavirus, vinculando particularmente la situación de los dichos del presidente de Estados Unidos, que no siempre son muy acertados, ¿no? En general, el Parlamento británico le preguntaba a Twitter si, por ejemplo, iba a dar de baja los tweets de Trump que eran falsos, y la verdad es que Twitter nunca contestó. Pero digo, son preguntas que tenemos que empezar a hacernos para ver de alguna manera qué rol van a jugar las plataformas que distribuyen la información falsa, como es el caso de Twitter, de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, por nombrar las más populares, por lo menos en esta parte del continente. Lo interesante que tiene PolitiFact, si podemos pasar, Sole, al slide que viene, es que de alguna manera tiene todos estos niveles de categorización que están vinculados un poco con el grado de veracidad que tiene cada información que verifican, y que van de esta manera en esta escala que va descendiendo, pero que deja lugar para varios grises, digamos, ¿no? Esto es un poco una tendencia que de a poco se va
notando, porque nada es o verdadero o falso en términos absolutos en general, sino que hay muchos grises, y por eso PolitiFact ha construido esta serie de indicadores que están viendo en pantalla para que de alguna forma haya matices con los cuales calificar a las noticias y poder contarlo. Y otro dato interesante que tiene PolitiFact, que les voy a compartir rápido el vínculo, perdón. Ya lo compartí. Bueno, perdón, no dije nada. Para que se metan en el sitio, es que usan, no sé cómo llamarlo, es como un reloj, podría decirse, como alguien que sepa ingeniería me va a poder corregir mejor cuando vea el sitio, pero tiene un indicador que tiene una aguja que va de falso a verdadero y que va cambiando de color de rojo a verde según el grado de veracidad que tiene la noticia. Entonces, de manera visual se puede ver muy rápido si uno está ante una noticia que es falsa, que es verdadera o que es dudosa o que deja alguna cuestión intermedia, y tiene como un búmetro, digamos, que mide en qué grado eso es posible. Entonces, eso también, los elementos visuales son muy interesantes para ver cómo vamos a contar la historia y cómo vamos a medir el grado de veracidad, para ayudar al lector a que identifique de manera un poco más rápida frente a qué tipo de información está y cómo puede hacer de alguna manera para identificar o contar esa desmentida o esa verificación que está llevando adelante. Así que digo, PolitiFact es uno de los sitios de referencia, les recomiendo que lo revisen, y además es muy transparente en su metodología, en el acceso a los recursos, en quién los financia, quiénes son los socios. Bueno, hay mucha información que es muy relevante cuando uno se dedica a hacer fact-checking de este, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero ¿quién financia este tipo de organizaciones? Ahí está gran parte de la información disponible para saber un poco más cómo se financian estos proyectos, que también es un dato necesario cuando uno va a revisar resultados. Pero PolitiFact, digo, tanto su esquema de calificación como su parámetro visual para mostrar los resultados son dos datos relevantes que queríamos compartir con ustedes. Bien. Ahí un falsómetro, dice alguien, ¿no? Un falsómetro puede ser, sí, es como eso, es como un reloj que marca cuán falso es una noticia. Para que vean, en este ejemplo, presten atención, bueno, en este caso ellos seleccionan un contenido que es de Facebook, por eso la indicación que tienen arriba en el ejemplo, donde se ve que es un posteo de Facebook, tienen el criterio que es Pants on Fire, y vean cómo utilizan el dibujito del fuego, ¿no? O sea, los pantalones encendidos, en este caso como totalmente falso, disparatado, como también utilizan el no, para que quede claro que es el contenido que sigue es falso, y después hacen el desarrollo del proceso de la verificación. Yo les voy a contar la experiencia de Chequeado también medio sitio de fact-checking de Argentina, es el principal proyecto de Fundación La Voz Pública, y lo que busca es desarrollar la verificación, como decíamos antes, del discurso público, trabaja también en las estrategias contra la desinformación, promoción de la desinformación y la captura de datos. Ellos utilizan, a ver si me voy a presentación. Se te corta. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Sí, ahí se escucha perfecto. Bueno, bien, ahí tenemos el sistema de calificación que utilizan ellos, inchequeable, verdadero pero, discutible, apresurado, exagerado, engañoso, insostenible, falso.
acá vean cómo salimos de lo que decíamos antes de esa dicotomía o forma clásica del verdadero o falso para poner en discusión otras situaciones, ¿no? Entendiendo que por la complejidad que presentan los datos, la dinámica de circulación de la información o el tema que se trate, no alcanza solo con establecer ese criterio de verdadero o falso, sino que podemos estar frente a algún tipo de estas categorías. Al momento de pensar en su estrategia de comunicación, también ellos utilizan una marca tipo sello, ¿sí? Como estampa, ya sea si es falso, por ejemplo, es en rojo, si es engañoso la tienen en naranja, es decir, piensan y desarrollan, así como PolitiFact utiliza ese truth ometer, ¿sí? Que lo grafican como si fuera una válvula. En este caso, ellos tienen el caso del sello y que van cambiando de color según dependa de cuáles de los criterios anteriores se establecen. Al momento de contar, utilizan el no y la información, pero también tienen esta estructura de es falso que y ponen el gancho, ¿sí? Vean entonces, en el momento de la publicación, si prestan atención en esa imagen, no es la publicación en sí, sino una imagen que ellos tienen reservada, guardada, alojada, como decíamos antes, en un link de un drive, para no contribuir y no favorecer a la difusión de ese contenido, y llevan adelante entonces, luego de mostrar con ese titular, el proceso de verificación. Bueno, habrán visto, digamos, que Reverso fue en este año pasado, en 2019, la alianza que se conformó en Argentina para verificar información electoral, una alianza a la que finalmente participaron más de 100 medios adherentes, que seguía un poco el esquema de la experiencia de lo que había hecho México con Verificado 2018, que fue el proyecto de verificación para las elecciones mexicanas y que trató de replicar y de mejorar de alguna manera eso cuando esa alianza se puso en marcha en Argentina. Lo que destacamos de Reverso, y es un poco el motivo por el cual nos gusta también contarlo, es que encontró formas muy interesantes e innovadoras de hablar de desinformación y de alguna manera, además de las formas de alguna manera más estándares que tienen que ver con seguir calificando la noticia, señalar si una información es falsa, remarcar un poco el grado de análisis que se hizo con el paso a paso. Digo, en eso los fact-checkers siguen casi todos el esquema de lo que dispone el International Fact-Checking Network, que es un poco la red de chequeadores que de alguna manera regula la actividad de los fact-checkers en todo el mundo y que fija parámetros que en general son comunes a todos los procesos o a todos los proyectos de verificación. Pero lo que encontró Reverso, que era algo que seguramente algunos recordarán, es que logró armar algunos ejemplos de deepfakes, de videos falsos con los candidatos presidenciales haciendo cosas que evidentemente no podrían hacer en la vida real, usando de alguna forma esas expresiones del deepfake para tratar de mostrar cuánto se puede manipular una imagen, un video, una información, una noticia, e instalar esa idea de que efectivamente la tecnología es un aliado que puede ser muy potente para este tipo de narrativas. En particular, Reverso fue una alianza que nació con fecha de defunción. La fecha de defunción era el 11 de diciembre de 2019, el día después de que asumiera el nuevo gobierno. Entonces fue una experiencia en ese sentido también muy interesante. Hubo mucho debate interno respecto de cómo se conformaba la mesa de verificación, que era un poco la discusión interna que había que dar, pero lo que hacía era generar un reporte prácticamente diario para todos los medios aliados
de manera que todos dispusieran de la misma información para poder publicarla, para poder dar cuenta de cuándo estábamos ante alguna información falsa en materia electoral. Por eso digo, uno de las recomendaciones que vamos a ver en el final tiene que ver un poco con esta idea de tener en claro que las alianzas son fundamentales cuando uno quiere combatir desinformación. Es difícil que una sola organización pueda hacer su trabajo de manera integral frente a un fenómeno que avanza tan rápido, que es tan importante en volumen y que de alguna forma requiere de mucha fuerza, de mucho músculo digital para poder combatirlo, ¿no? Así que las alianzas como Reverso dieron muestra de que también ese tipo de circunstancias son necesarias para afrontar procesos complejos como puede ser un proceso electoral, ¿no? Bien, ahí sí vemos en cuanto al storytelling que desarrollaron, vean los aspectos, digamos, cómo también lo trabaja. En este caso utilizaron el formato sello, pero que es como si fuese el recorte de una fotografía, ¿sí? No utilizaron la estampa de sello, como en el caso de Chequeado. También tenían por colores. El titular, queda claro también, es falsa la carta que, papá. Y implementan, como tienen otros medios, ya sea Politifact o el mismo Chequeado, esta primera versión como de resumen, es decir, si no tenés tiempo para leer todo el proceso de verificación, sí destacar por medio de bullets cuáles son los principales aspectos o los principales hallazgos del proceso, ¿sí? Esto también para el momento de pensar cómo ustedes realizarían el proceso de desmentir el contenido, qué pasos realizarían o cómo construirían, cómo sería la forma de dar cuenta de ese contenido. Esto es otras experiencias dentro de las buenas prácticas, formas alternativas que creíamos oportunas de compartir para conversar un poco más sobre estas formas de contar las historias de verificación. En este caso es una experiencia del diario La Nación, con, digamos, utilizando o trayendo, digamos, colaborando y al traer el formato de WhatsApp, ahí les voy a pasar, esto se difundió por Instagram mediante el link para que puedan ver el video y entiendan un poco más de lo que les hablo. Sí, métanse en el link, háganle clic ahí, esperen un ratito porque tarda un poquito en cargar y vean cómo se activa usando un poco la dinámica de un chat estándar de WhatsApp, cómo intenta mostrar de alguna forma la desmentida o cómo responder a una supuesta información que estaba circulando por WhatsApp, ¿no? Entonces, son narrativas que son experimentales, que se están probando, que van muy en línea con la dinámica y el lenguaje propio de cada plataforma o de cada herramienta, en este caso el sistema de mensajería WhatsApp, y que usa incluso sus propios iconos y vieron que cuando dicen miedo le agrega muchas O, como una expresión bastante típica de la gente que escribe por WhatsApp. Bueno, usa un poco ese código de... ¿Cómo? Perdón. Los emoticones. Claro, los el emojis emoticón. se utiliza también. Exacto. Tratando de generar un poco de empatía con el público, y uno imagina, claro, que esto es para un lector bastante más joven, ¿no? Que depende del lugar con el que uno quiera conectar. Un funcionario público difícilmente se lleve bien con esta forma de storytelling, pero un joven seguramente le va a caer un poco más simpático y hasta va a poder interesarse. Hay búsquedas alternativas. Así que bueno, queríamos como mostrarles algunos ejemplos de este tipo para que vayan imaginando nuevas alternativas al momento de contar historias que tienen que ver con sistemas de mensajería, como también lo entendió rápidamente la Organización Mundial de la Salud con el chat
para WhatsApp que armaron en conjunto entre la OMS y WhatsApp, en el que estuvieron trabajando contra reloj en los primeros días de marzo, ¿no? No sé si todos saben, creo que algo dijimos acá en algún momento, pero la Organización Mundial de la Salud tiene un chatbot activo en WhatsApp con el que cualquier usuario puede chatear. Lo agregan como contacto, como cualquier otro contacto, y pueden chatear con la Organización Mundial de la Salud. No, el método, ahí alguien pregunta por el método de la nación de WhatsApp. En realidad lo que hicieron fue contar una desmentida usando la dinámica de WhatsApp con varios mensajes que van de alguna manera desmintiendo noticias. Bueno, no sé quién escribe, pero Me gustó la aclaración. hay alguna consideración general ahí sobre bueno, el rol de los medios en difundir o desmentir información. Bueno, dentro de todo medio grande hay buenos periodistas también, ojo que ahí en La Nación hay gente que hace bien las cosas. Bueno, pero volviendo un poco al foco para que vean, digamos, así como La Nación usó un recurso interactivo que era un video que simulaba el WhatsApp, la Organización Mundial de la Salud directamente permite el chatear con la organización y hacer preguntas específicas sobre ese menú que está desplegado ahí, que tiene 9 categorías, que está difundido en más de 8 idiomas hasta ahora, incluido el español, y donde uno puede hacer casi todas las preguntas básicas relacionadas a coronavirus con una respuesta oficial de un organismo de salud que de alguna manera da garantía de que es información confiable, ¿no? Entonces, esto es un poco ir encontrando nuevas alternativas para que la información pueda llegar rápido a manos de los usuarios y evitar que de alguna manera la desinformación se propague. Por eso digo también quisimos poner la experiencia de la Organización Mundial de la Salud y este chat que después, digo, podemos darles el número de contacto, lo agregan a WhatsApp, chatean con la Organización Mundial de la Salud y prueban un poco la herramienta que crearon junto con WhatsApp para tratar de combatir la desinformación vinculada con coronavirus, ¿no? Bien, bueno, otra de las experiencias que tenemos para contar es el trabajo que realiza el sitio TKM, ¿sí? Mundo TKM, y en este caso ellos utilizan un storytelling aplicado a lo audiovisual. Voy a compartirles el enlace. Es un video corto, son 3 minutos. En este caso, ahí también hacía la aclaración en el chat que en el caso de La Nación no era en sí un proceso de verificación, ¿sí? Sino que era una propuesta, por eso es esto que decimos como formas alternativas para poder contar sobre desinformación, y en este caso ellos levantaban supuestos que se daban que querían informar sobre el coronavirus. En este caso lo plantean en torno de preguntas de KM. Estas son cuestiones que vamos a ahondar también al momento de tener que llamar la atención del usuario, porque como decíamos antes, vamos corriendo, los tiempos apremian al momento de salir a desmentir un contenido falso, con lo cual con este gancho de pregunta, ¿Messi financiará la campaña de un candidato en Argentina? Messi en política, vean también los graphs, también en rojo, pues, llamando la atención, digamos, en cuestiones estéticas podemos discutir si esto respeta la paleta del medio, si esto es acorde al contenido que se da, digamos, pero lo que queda claro es que buscan llamar la atención. ¿Por qué? Porque quieren es que se vea ese contenido para que se sepa que lo que se está desarrollando es falso o al menos engañoso. Así que no sé si alguno lo pudo ver. Es un minuto breve para aquellos que lo hayan podido pispear.
lo que se hace es levantar un contenido. En este caso, bueno, empieza por Messi, después muestran otra serie de posteos, y lo que buscan hacer es dar esos datos claves para poder entender por qué estamos frente a un contenido falso. Es decir, tratan de explicar cómo circula la desinformación, cómo apela de nuevo a las emociones y cómo van incorporando en este caso emoji, fotografías, memes, también buscando esto apelar al usuario y llamarle la atención. ¿Alguien O habló? no sé si lo dijiste al comienzo, Sole, porque justo fui a abrir la puerta, pero TKM es un medio pensado sobre todo para jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, toda su dinámica, su estética y demás tiene que ver con ese público en el que están pensando y con los lugares comunes donde en general conectan con esa audiencia, ¿no? Entonces, este es un tema central al momento de pensar storytelling en general, ¿no? En cualquier medio o cualquier organización tenemos que estar definiendo claramente todo el tiempo a quién le estamos hablando, con qué tipo de lenguaje nos vamos a dirigir, como decía Sole, repasar un poco la paleta de colores para ver cómo conectar con la imagen del medio. Bueno, todas estas cosas que a veces se dan por obvias, pero que cada tanto vale la pena repensar un poco para ver cuál es el mejor esquema o la mejor estrategia para construir algún tipo de engagement, de poder conectar con esas audiencias que siguen a un medio o a una organización, ¿no? Así que en general TKM hizo este trabajo después de una capacitación que dimos con Soledad, pensando un poco en estos temas, ¿no? En desinformación, y encontraron bastante rápido una dinámica que les permitió producir contenido durante todo el año pasado, tratando de llegar con este tipo de videos al público específico del medio, ¿no? Soledad, Adrián, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Les hago una consulta, muy bien. Tuve que volver a entrar porque se me había tirado la compu. Una consulta, ¿hay algún antecedente en estos sitios de casos donde una noticia que originalmente parecía medio verdadera haya terminado en el transcurso de los días a ser falsa? Mi pregunta es si tienen algún mecanismo como de fe de ratas en estos sitios de verificación como para corregir un error involuntario que hayan tenido o no. Sí puedo decir que en el caso de PolitiFact, en el desarrollo de o sea, donde se cuenta la metodología y cómo actúan, está estipulado cómo actuar o qué hacer en caso de que se compruebe que algo que se dio cuenta estaba mal, digamos, tienen como un proceso de corrección. Ahí se los comparto también en el link, está en inglés, pero se puede traducir de forma automática con el traductor de Google. Es interesante porque al momento de pensar su método, ¿sí? Es decir, cómo van a trabajar, ellos trabajan o tienen el rating, como decíamos antes, el Truth o Meter, que es de la veracidad de la información, pero también tienen otro rating que es el Flip Up Meter, que es para ver la consistencia sobre un asunto público referido a una persona pública, y también tienen el seguimiento de campaña, digamos, tienen diferentes criterios según el contenido que vayan a verificar. En ese sentido, también Maldita tiene maldito bulo, maldito dato, creo que otro es maldito ciencia, o sea, dependiendo el contenido a verificar, el proceso o el criterio que van a tener. En el apartado How we correct our mistakes, cómo corregimos o detectamos nuestros errores, ahí PolitiFact hace como, lo podríamos llamar aquí el disclaimer, sí, no sé si sería, bueno, sí, como una fe de ratas. Sí,
Lo que hay que agregar a lo que dice Soledad es que en general el único procedimiento normado para la mayoría de los fact-checkers en ese campo es, como decía un poco Soledad al comienzo, y que ayer lo discutíamos un poco si ponerlo o no, yo pedí que lo borremos, pero viene bien para el ejemplo. Me acordé de lo mismo. Sí, tal cual. Es que esa corrección o esa fe de ratas o esa rectificación se publique en el mismo enlace, en el mismo link en el que se había publicado la información anterior con algún tipo de equivocación o de error. No debería ocurrir porque los fact-checkers se supone que son especialistas en estos temas, y si verifican bien no deberían corregirse a sí mismos, pero obviamente que puede pasar, y por eso el ejemplo de PolitiFact viene muy bien para que puedan ver cómo está normado ese procedimiento y de qué manera se sigue un poco un método también, un paso a paso, para los casos donde se hace necesario corregir alguna situación, ¿no? Así que eso es un poco la situación. En realidad se propone de alguna manera usar el mismo link, pero sin borrar el contenido anterior, para que quede claro que hubo una primera verificación que arrojó una definición y que más tarde se conocieron más datos o se supo algo nuevo o algo cambió y se pudo corregir esa información, digamos, ¿no? Eso es un poco el procedimiento que se propone para seguir un poco esa dinámica. Aprovecho y comparto también en el chat la política de actualización y correcciones de chequeado, para que comparen y vean de nuevo, ¿no? En este caso les acerqué el de corrección de PolitiFact y el de chequeado, a ver cómo contemplan similitudes y diferencias al momento de tener que realizar la corrección sobre un contenido que ya había sido chequeado y que ya incluso había sido publicado. Interesante la pregunta porque un poco también lo habíamos hablado, discutido justamente este tema, y la verdad, o al menos lo que yo siempre digo es que los errores suceden, digamos, somos humanos y por más que busquemos trabajar siempre con un criterio de rigurosidad para poder llevar adelante este proceso de verificación, pueden sucederse errores y tenemos que tener en claro también dentro de nuestro método, en este proceso que venimos hablando desde la clase 1, desde el primer encuentro, cómo llevarlo adelante, es decir, que no nos agarre desprevenido. Lo mejor que podemos hacer es prever todo este tipo de situaciones para saber luego cómo actuar. Así que bienvenida la pregunta o la consulta, creo que también ayudó a destrabar varias cosas que dentro de los fact-checkers nos preguntamos o que venimos haciendo debates. Bueno, otro dato relevante también, digo, para cerrar un poco este tema también, si querés avanzamos, Sole, tiene que ver un poco con la discusión sobre cómo están conformados los equipos, ¿no? Que es algo que ya estuvimos viendo en el segundo encuentro, entender que los equipos de fact-checking no necesitan solo periodistas, que cada vez necesitan más perfiles, y que de alguna manera a veces bucear la información es más fácil para un cientista de datos que para un periodista, o para alguien que trabaja en estadística o en matemática o en alguna disciplina específica, más que para un periodista. Entonces también hay que saber rodearse de cada asesor, de cada especialista, según el tema que uno va a verificar, ¿no? Así que esta es un poco también la dinámica. Alguien preguntaba, no sé si ahora o dónde, presupuesto. Bueno, el presupuesto de chequeado es 76 millones de pesos para este año. Por lo cual, digamos, es un presupuesto importante, digamos, ¿no? Para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza.
Alguien dice, para no provocar más confusión es importante tener en claro cómo llevar adelante la aclaración y actualización de ese chequeo. Eso lo digo yo. Ah, bien. Ahí, Eso sos vos. ahí lo puse Sí, para sí, eso es aclarar un poco la consulta que había más arriba sobre si provocaría más confusión. bien. Sí, sí, pero está claro que cuando uno tiene normado el procedimiento, todo se hace más transparente y más fácil de llevar adelante. Bueno, nos metemos rapidito con un costado que de alguna manera se está trabajando en el mundo de la verificación, pero no va en línea con lo que hacen habitualmente los fact-checkers tradicionales, que es verificar y determinar si algo es verdadero o es falso o es más o menos falso, bueno, con las categorías que ya fuimos viendo de otros proyectos. Y es un poco la experiencia que hicimos en el proyecto Desconfío con la alianza con Credibility Coalition, que a su vez es una alianza en sí misma de muchas organizaciones que trabajan en desinformación en el mundo y que de alguna manera no está pensando tanto en verdadero o falso en los términos más tradicionales, sino que está pensando en indicadores de confianza o indicadores de credibilidad del mundo de las noticias en general. Y eso fue un poco lo que hicimos en esa experiencia que desarrollamos el año pasado con el equipo de Desconfío, tratando de instalar de alguna forma una mirada que sea un poco más abarcativa del análisis de la noticia, que no se quede solo con el claim, digamos con la afirmación central de una noticia, que es lo que habitualmente verifican los fact-checkers, algún dato, alguna expresión que contenga alguna frase verificable. Eso es en general el insumo básico de cualquier fact-checker, sino que tomara en cuenta de alguna manera otras categorías, y estos son un poco los indicadores que tomamos con el equipo de Desconfío para analizar de manera un poco más completa el contenido de una información o de una noticia. Si querés, suele arrancar con el primero, vamos uno por uno, lo vamos revisando para contarle un poco de qué se trataba cada uno. Sí, claro. Bueno, dentro del total de indicadores que tiene Credibility Coalition, lo que nosotros hicimos fue trabajar con una selección de estos y así optamos o empezamos, mejor dicho, el trabajo con la revisión de las afirmaciones, es decir, de los claims, como se denomina en inglés. Hago la aclaración en inglés porque también hay algunos que traen como ciertas dudas de cuáles serían las acciones a desarrollar. En este caso, la revisión es lo más cercano a lo que conocemos o tenemos como fact-checking, porque lo que se buscaba era tomar esa declaración que por supuesto sea un hecho contrastable, verificable. En esto hago énfasis, se descartan las opiniones, porque las opiniones sabemos pertenecen a un terreno en el cual no podemos incidir o actuar, pero sí entonces con la revisión de estas claims, de estas afirmaciones, se lleva adelante un proceso de verificación que era ver si lo que realmente se decía, ¿sí? Ejemplo, el coronavirus ha provocado tanta cantidad de enfermos o se detectaron tanta cantidad de casos sospechosos, lo podemos ir a contrastar con bases de datos, con registros, con información pública, o levantando el teléfono y llamando, hablando con el secretario de salud, el ministro o la fuente que sea, digamos, en el sentido de este proceso que venimos realizando, en el cual nosotros decimos, dentro de toda la información que tenemos para chequear, cuál de ellas seleccionamos, buscamos esos hechos contrastables y vamos entonces a trabajar directamente con la fuente. Fuentes que ya hemos hablado previamente, entendemos que han sido construidas porque son fuentes confiables, que venimos trabajando con ellas y que si no se han dado en este proceso, que sabemos que son rigurosas y que manejan información oficial. Tal cual, ese es un poco lo que hace todo fact-checker, ¿no? Digo, revisar las afirmaciones o los claims es el trabajo más frecuente. Por eso
Nosotros queríamos ampliar un poco ese marco y tratar de entender mejor qué pasaba con las noticias electorales el año pasado en Argentina, y por eso incorporamos otros indicadores. Uno de esos indicadores que toma Credibility Coalition y que nosotros adaptamos para el idioma español y tradujimos para que se pueda aplicar es lo que ellos llaman la formalidad. Y está relacionado un poco con la estructura del texto. La famosa condición, ¿no?, de coherencia y cohesión, de tratar de ver cuán coherente y cuánta coherencia interna tiene el texto. Bueno, también es para Credibility Coalition un factor que hace a la credibilidad de un medio, porque se han visto, digamos, que muchas de las estrategias de clickbait ponen a circular información inconexa o temas que nada tienen que ver con el título, o informaciones de esa naturaleza que también permiten agregar un grado de confianza o de credibilidad al momento de medir el contenido de una noticia, ¿no? Bien, en el caso... No te escuchamos, ¿Hola? ¿Hola? Ahí sí. Ay, estas tecnologías no nos permiten verificar, qué está pasando. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Seguimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formalidad del texto, también nos interesa ver o entender si ese texto se vuelve, digamos, es lógico o no lo es, en el sentido de cómo se configura ese contenido. Entendemos que muchas veces el contenido que es falso o engañoso se genera por medio de algoritmos, robots, con lo cual vemos, digamos, hay palabras, hay oraciones, pero que por tanto no siguen una estructura lógica, digamos, el contenido no tiene una cohesión interna, no se entiende, con lo cual en estos aspectos buscamos ver la formalidad de ese texto. Sí, la otra cuestión que... Sí, ahí te escuchamos bien, ¿eh? La otra cuestión que también se incorpora un poco a los indicadores de confianza, de credibilidad, esto es un proceso que estamos construyendo de alguna manera, no es un proceso cerrado, es lo que se llama incivilidad y vulgaridad, que está asociado, digamos, con el tipo de lenguaje que suele usar una narración periodística para contar un hecho, para contar una noticia. La incivilidad no está, digamos, asociada solamente a cuestiones de, bueno, de buenas formas, por decirlo de alguna manera, sino también muy vinculado, y esto es un tema muy frecuente en la desinformación, que es lo que hemos conocido como el discurso de odio, ¿no? Todo aquello que atenta contra la democracia, aquellas expresiones que de alguna manera no respetan los derechos humanos, o no respetan la democracia, o no respetan la división de poderes, forman parte de este indicador de incivilidad, que también es interesante revisar, porque en gran medida la desinformación viene cargada del discurso de odio. Siempre que hay de alguna forma algún intento, alguna campaña de instalar una información falsa, muchas veces viene asociada a descreer de la democracia, o a descreer de la división de poderes, o a instalar alguna idea vinculada con alguna forma de discriminación. Entonces también es muy interesante detenerse a mirar un poco esto dentro del contenido de la información, para agregar también esta variable que para nosotros resultaba muy interesante medir a los candidatos, ¿no? Cómo trabajaban este tema, este costado vinculado con la incivilidad o con el discurso de odio como parte de las estrategias de campaña también. Bien. Deberíamos también poder hablar o tener en cuenta cuáles eran los criterios que se utilizaban al momento de tener que cargar o relacionar una imagen,
Y en esto, uno de los indicadores está relacionado con la originalidad de la foto. En este caso, aplicábamos herramientas como las que vimos acá, de la búsqueda inversa de imagen, para saber si esa fotografía era original, en el sentido de que se cargaba por primera vez con ese artículo, o si era un contenido que ya venía circulando o asociado a otras notas. Y es interesante esto, porque también en este caso vemos que era un contenido que podía ser real, digamos que era verdadero, pero pensemos, reflexionemos en la práctica diaria que tenemos al momento de utilizar imágenes genéricas, ilustrativas para un determinado tema, cuánto contribuye o no a la credibilidad de ese contenido, si esa imagen se refiere a ese hecho puntual o no. Y lo digo porque también al momento de hacer el análisis, entendíamos que hay muchos medios que no cuentan con mesas visuales, con fotógrafos o equipo para salir a hacer la búsqueda de la fotografía, digamos, para poder tomar esa imagen. Y era interesante ver entonces en estos criterios que tenía el indicador de originalidad, cuánto podíamos decir de la foto. En todo caso, si ya había sido publicado o no, si ya era una imagen que había sido editada, si esa edición, digamos, afectaba o cómo afectaba el contenido, porque una cosa es utilizar un filtro a un reencuadre o al borrar algún elemento de la fotografía. Claro. Bueno, el otro dato también que nos parecía muy interesante empezar a medir era la originalidad del texto, en un tiempo donde el periodismo está plagado de copiar y pegar, ¿no? Digo, ya muchos de ustedes estarán súper entrenados en copiar y pegar, pero también en detectar que cada tanto aparece algún párrafo de ustedes metido en algún lado, en una noticia que no es de ustedes y que nadie les pidió ni permiso. Entonces, también pensar en la originalidad del texto y poder medirlo de alguna manera nos parecía un ejercicio muy interesante, que lo que logramos fue detectar que la mayoría de los medios copian y pegan. Lamentablemente, muchas de las informaciones que aparecían vinculadas al proceso electoral de las provincias que analizamos eran noticias repetidas que venían de alguna fuente original o de algún comunicado partidario y terminaban diseminadas por todos lados. Entonces, nos parecía interesante hacer este ejercicio para ir un poco más allá de la verificación solo de frases o de expresiones y empezar a medir y ponerle de alguna manera una calificación al resto de los componentes que debieran contribuir a la calidad de una noticia, ¿no? Sí, y en esto del momento de tener que trabajar en cómo se construye la credibilidad de la información que se brinda, interesante los hallazgos del estudio al tener que indagar sobre los indicadores de las referencias externas, ¿sí? Es decir, las salientes, los links, aquellos que hacían referencia. Muchas veces se citaba un artículo, se hacía mención a un contenido que podría ser un contenido dado en el mismo medio, por ejemplo, tal como se citó en tal artículo o como ya informó Diario X. Bueno, estas referencias no estaban. Y si se citaba algún tipo de artículo, tampoco se podía acceder a él. Sí encontrábamos que esto estaba cuando se hacía mención a un tipo de publicación o posteo, entonces se embebía ese contenido en la nota y se podía acceder, digamos. Y de nuevo, para reflexionar y pensar, esto es algo que corresponde hacer, se debería hacer, cómo se debería hacer, son cuestiones a discutir en cuanto al proceso que lleven adelante o dentro de sus prácticas, a ver cómo contribuyen o cuáles son esos aspectos que pueden mejorar la credibilidad del contenido que publican. Tal cual. Y el último indicador que nosotros tomamos, Credibility Coalition tiene más de 100 indicadores para que tomen dimensión de todo lo que está midiendo en una nota periodística. Pero digo, nosotros tomamos una selección de lo que nos parecía más relevante y también seleccionamos la calidad del título, que lo que trata de medir
específicamente es la relación entre cuán representativo es el título en relación al contenido. Acá, digamos, desde la estrategia de clickbait, de alguna manera los famosos títulos anzuelo, de decir una cosa para enganchar al lector y que después adentro haya poco o nada de ese contenido, es una forma bastante notoria de engañar al lector, pero también sabemos que lamentablemente buena parte del periodismo apela a declaraciones rimbombantes o destacadas o de alguna manera marginales dentro de una entrevista que apenas es un costadito de todo el contenido que después se cuenta y por lo tanto el grado de representatividad es bajo, ¿no? Entonces, todos esos indicadores formaron parte de esa experiencia que estuvimos viendo con el equipo de Desconfío en alianza con Credibility Coalition para empezar a medir de otra manera cómo calificar una noticia más allá del verdadero o falso. Bien, lo que nos queda entonces analizar y que no podemos terminar este bloque sin ver es cuáles son los aspectos a tener en cuenta para hacer que la verificación se difunda más que la mentira. E insisto, piensen cuáles son los aspectos que desarrollan los contenidos falsos para favorecer su rápida propagación y transmisión. En ese sentido, recuerden, como hemos visto o hablado anteriormente, ese impacto visual. Es decir, sabemos, esto sí se ha estudiado y se ha analizado ya, que estas noticias falsas, este contenido engañoso, apela al factor emocional, con lo cual nosotros también busquemos en nuestros procesos de verificación causar impacto desde la emoción. Sabemos que en esto entonces la fotografía, la marca de agua, el emoji, es decir, todas estas cuestiones que pueden llamar la atención, que sean gancho para el lector, también van a tener entonces un efecto al momento de realizar las desmentidas. También tenemos que pensar en la información que se dé en estos textos, que sean textos concisos, sintéticos, que busquen, como decíamos antes, atrapar al lector, que tengan gancho. Piensen en las buenas prácticas que vimos entre la relación de storytelling y desinformación. Esto de no, esto es, las gárgaras no favorecen tal cosa, o es falso que, digamos, toda la información está en un titular y se resume en esa acción, en eso que nos permite después moverlo a las redes sociales. Piensen en el posteo de Maldita, también cómo lo sintetizan, cómo utilizan hashtags. Si al momento de tener que llamar la atención, ya sea desde lo visual o desde los textos, tratemos de ser concisos y causar impacto. En este sentido sería tener en claro y entender cuál es la dinámica y cuál es la regla de juego. El Instituto Pointer, y en este caso vamos a dar cuenta de una nota que también la van a poder ver después en la bibliografía. Yo ahora les acerco el link en el chat. Digo algunos consejos. No sé si Adri, si querés empezar a dar mientras yo voy buscando los links. Y a ver que tengo consultas en el chat. Leo dice: ¿significa que la verificación es el control de calidad del periodismo? Y en ese caso, si algo es falso, ¿cómo corrige el periodista que realizó ese contenido o solo queda como calidad moral individual? Interesante esa pregunta. Adri, ¿quieres empezar a responder? No, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros monitoreamos calidad de las noticias más allá de las afirmaciones, lo que empezamos a ver es que en general el periodismo tiene un problema de calidad, o porque usa títulos que son poco representativos, o porque no cita fuentes, o porque copia y pega y no avisa,
con lo cual no estamos hablando solamente de información falsa en el sentido más llano o más directo del término, sino de que lo que hay que empezar a monitorear es la calidad de la información que recibe la gente, y eso va un poco más allá del verdadero falso, ¿no? Por supuesto que si alguien, digamos, difunde información falsa y después se corrige a sí mismo, eso debiera quedar plasmado públicamente, en una, por lo menos, fe de ratas, como el formato más básico de este tipo de situación. No debería quedar en una situación individual moral de decir hice las cosas bien o hice las cosas mal, ¿no? Digo, esto debiera ser público porque el contenido que se distribuyó de manera equivocada se hizo público. Así que, respondiendo un poco a la pregunta en concreto, debiera haber una publicación de acceso público a esa corrección, desmentida o modificación de alguien que publicó algo erróneo. Bueno, como decía Sole, hay como algunos tips, ¿no?, que tienen que ver con cómo hacer para poner a circular a una velocidad lo suficientemente rápida la desmentida cuando uno logra identificar información falsa. Una de esas cuestiones tiene que ver con ese primer principio de no hacer daño, ¿no? Garantizar que cuando uno hace la desmentida y de alguna forma se pone en línea con la información que está compartiendo, asegurarse de que esos rumores o esa información evidentemente no es información falsa. Y en particular, medir también la capacidad de daño, no solo sobre, digamos, la calidad de la información que se difunde, sino también sobre las personas, que es otro aspecto a veces poco desarrollado o con poco tiempo para tratarse de manera específica cuando se trata de una información que hay que verificar rápido. Alguien preguntaba por los plazos de la verificación. La verdad es que no hay plazos. Hay verificaciones que se pueden hacer muy rápido porque son fáciles de identificar si son verdaderas o no, y hay algunas que llevan varias semanas. Lo decía Elodie Martínez de AFP hace un par de semanas en un webinar acá mismo en la CIP. Ellos se hasta 3 semanas para verificar una información, porque alguien no le responde, porque una fuente se demora, porque tienen que procesar grandes volúmenes de información, bueno, por lo que sea. Con lo cual también hay una cuestión vinculada con el tiempo de que la información confiable requiere de mucho más tiempo de procesamiento que la información falsa, ¿no? Entonces, a veces se da esta suerte de dilema entre salir más rápido con poca información o demorar un poco más y salir más completo. Esa es una decisión editorial que hay que tomar todo el tiempo cuando uno trabaja en verificación, porque tiene que poner en balance cuánto daño puede hacer la información falsa circulando y cuánto beneficio puede traer salir con una desmentida parcial a la que tal vez le falta completar alguna etapa o terminar de confirmar algún dato, ¿no? Así que ese balance es un balance permanente. Bueno, lo otro que se recomienda, digo, es esto de utilizar búsquedas personalizadas, ¿no? De hacer de alguna manera uso de las famosas filtraciones para de alguna forma tratar de adelantar o de acelerar un proceso de verificación con alguna fuente confiable que, como decía recién Soledad, uno va construyendo con el tiempo, ¿no? Las fuentes no se construyen de un día, la relación con la fuente no se construye de un día para el otro. Entonces, disponer de fuentes confiables es una manera de acelerar también parte de ese proceso. La otra, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Comprobar la imagen sigue siendo una técnica cada vez más necesaria, en la que hay que estar entrenado para hacerlo cada vez más rápido. Y por supuesto, la búsqueda humana nunca tiene que ser descartada. Siempre tenemos que recurrir a una fuente humana tarde o temprano para poder confirmar o verificar alguna cosa. Y una cuestión que
digamos, hemos repetido a lo largo de todo el seminario y que sigue siendo súper relevante es dar datos de contexto, ¿no? Reconstruir el contexto en que se produce una imagen, una información, un video, una afirmación, porque es la manera más frecuente de instalar campañas de desinformación, ¿no? Alguien seguramente dijo algo, pero lo dijo en tono de broma o lo dijo en tono irónico, y si alguien lo toma textual, lo saca de contexto y lo pone en otro ámbito, seguramente va a significar de manera diferente. Entonces, parte del trabajo de verificación tiene que ver con recomponer ese contexto. Y también, como dice el último consejo, no esperar alcanzar a todos, ¿no? Saber que hay cosas que van a quedar afuera, saber que hay gente que no se va a enterar, saber que no podemos abarcar a todos los públicos, que hay que tomar decisiones también en la segmentación, y eso es una cuestión, digo, que a la larga termina siendo beneficiosa porque yo termino impactando de mejor manera en el público al que me estoy dirigiendo, sabiendo, claro, que en el camino tengo que sacrificar gente que no se va a enterar de alguna manera de alguna cosa que quiero desmentir, ¿no? Así que bueno, eso es un poco un repaso rápido de algunas recomendaciones que hace Poynter en ese sentido, ¿no? Bien. Avanzamos al ejercicio. Bueno, acá es un poco ya entendiendo que vamos llegando al final del encuentro y que seguramente nos vamos a detener para charlar y conversar sobre las consignas del trabajo final. Es ver y tratar de conversar, así que los invitamos en este caso a que enciendan sus micrófonos para poder compartir qué es lo que harían frente al caso que les proponemos aquí. En este caso, ustedes verifican que hay un medio, en este caso estamos hablando de ABC Diario, en el cual están dando o se está difundiendo una información que es falsa. Bien, comprobado el chequeo, o sea, en este caso no les pedimos que hagan el proceso de verificación. Es decir, ya sabemos que ese contenido es falso. ¿Cómo lo comunicarían? ¿Cómo realizarían el artículo, el posteo, o cómo contarían qué acciones harían para desmentir esta información? No sé si se llega a ver bien en la presentación, pero en todo caso les leo. El artículo dice: 41.015 pesos es lo que cobra una madre de 5 hijos desempleada con IFE más asignación AUH y bono. Está con fecha, tiene después abajo, dice, es la sumatoria de los beneficios que le otorgará el gobierno nacional, está fechada, tiene día, mes, año y horario, tiene autoría, y después señala, desde el gobierno nacional instrumentaron las herramientas para que aquellas personas que reciben beneficios sociales ingresen dentro del ingreso familiar de emergencia. Además, el 27 de marzo recibieron un bono de 3.100 por cada hijo. De este modo, si se realiza un cuadro en detalle, lo que se percibe en el caso de una madre de 5 hijos sería, y después todo el desarrollo de la nota. También se embebe un contenido de redes sociales del ANSES, de las redes que vemos que está verificado, al menos tiene insignia azul, y después el resto de los contenidos. Charlemos, habiliten, los escuchamos, a ver qué harían ustedes para comunicar esta desmentida. ¿Están ahí? No se sabe. Alguien que se anime a romper el hielo. Recuerden que pueden habilitar el micrófono en la consola que está abajo, en el panel que está abajo, que tiene un icono del micrófono, tiene que tener el tilde puesto,
y apretar el botón para poder hablar. Ahí, Adrián, hay uno Mario acaba de contestar por chat. Dice, mediante una nota periodística cuya titulación y bajada sea desmintiendo justamente la nota, imagen de la misma con una marca de agua de falsedad y tratar de subirla a plataformas de difusión masiva y nube. Bárbaro. Sí, esa es una forma frecuente y de alguna manera efectiva de poder desmentir esta situación. De todas maneras, nunca olviden esto que venimos viendo en el encuentro de hoy en particular, que necesitamos la expresión sintética, de alguna manera, que como dice Mario, con una imagen, con una marca de agua, de que eso es falso, es una manera rápida de que la gente se quede con ese detalle inicial, ¿no? Que por lo menos sepa rápido. Sí. Buenos días. Buenos días. Hola, le saluda Manuela desde acá de Guatemala. ¿Cómo estás, Manuela? Bien, gracias. Pues interesante toda esta información que nos están haciendo llegar y yo propondría hacer una especie de infografía, como detallando la realidad de esos datos para así contrastarlo con esta nota periodística. Es mi opinión. Bueno, bárbaro. Sí, sí, también, como evidentemente hay información en juego que tiene que ver con, en este caso, para los que no son de Argentina, en el marco de la emergencia por coronavirus, el gobierno ha dado distintos beneficios económicos a los sectores sociales más postergados, y por eso hay que hacer como un detalle, como la propia nota inicialmente falsa señala, hay que desmentir también con datos, ¿no? Hay que desmentir con los valores reales de lo que significa la percepción de los sectores que están mencionados en la nota, así que una infografía tranquilamente podría ser un recurso muy visual y muy sintético para poder mostrar un poco esos datos de manera rápida, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Hay alguien que está queriendo hablar o tiene el micrófono abierto? ¿Seguimos, Zoe? Sí, avancemos, Bárbaro. Bueno, esto es para detenernos un poquito porque viene a resumir, si bien todo lo que nosotros estuvimos hablando en estos encuentros es introductorio, porque entendemos que de las herramientas que dimos hay muchísimas otras, que se requiere también de mucha práctica, que esto es una cuestión que más allá del interés de los periodistas requiere sentarse a conversar en la sala de redacción de cómo implementar un proceso de verificación, que muchas veces decisiones que escapan a lo que puede realizar o llevar adelante los periodistas. Sí, les traemos, digamos, como esta propuesta de cómo empezar a hacer la verificación, la importancia al menos de 4 instancias. Por supuesto, la primera tiene que ser o estar relacionada con el armado de un equipo. Se habrán dado cuenta que es importante o al menos interesante poder plantear un equipo en el cual se desarrollen diferentes perfiles, entendiendo que el proceso de verificación puede demandar días y dentro de estos días también requiere de tener distintas miradas, no solo desde lo periodístico, también desde la investigación, desde el momento de tener que realizar algún análisis o estudio, pensar en herramientas, quizás más asociadas al equipo de informática o de soporte, alguien que entienda el tema de sistemas.
como hemos visto al tratar o estudiar imágenes, la importancia de contar dentro del equipo con alguien de la mesa visual o que entienda de las fotografías, es decir, según la dimensión o las posibilidades de cada sala, de cada redacción, importante ver y analizar cómo realizar el armado del equipo. Bueno, efectivamente, como decía, un poco Soledad y teniendo en cuenta esta perspectiva, lo que hay que entender y aquellos que de alguna manera quieran introducirse en el mundo de la verificación, quieran sumarse y demás, tiene que ver un poco con entender que el periodismo en general, pero todo aquel que trabaja con información, digo, porque también sabemos que hay bibliotecarios, que hay gente que proviene de otras profesiones que trabajan con información y necesitan recurrir a información confiable, tienen que empezar a incorporar nuevas habilidades, ¿no? Que es un poco lo que viene Sole para de alguna manera ir cerrando también el encuentro de hoy y la síntesis de algunas cuestiones que hemos ido conversando en todo este tiempo, que tienen que ver un poco con entender que necesitamos cada vez más habilidades y nuevas habilidades para procesar información. Lo decíamos, por ejemplo, con Soledad en los primeros encuentros. Los comandos booleanos o los operadores booleanos, que son tan conocidos tal vez para todos aquellos que estamos interiorizados un poco de los métodos de búsqueda y que buscamos información de manera frecuente, no sé si son tan difundidos en algunas actividades de gente que les vendría muy bien conocerlos y aplicarlos. Incluso digo, hay muchos periodistas que todavía no los utilizan porque simplemente o no saben que existen, o no saben cómo funcionan, o no le encuentran la forma de sacar rédito a esas formas de búsqueda, que una vez que uno las incorpora, la verdad es que nos allanan un montón de tiempo y nos ahorran un montón de camino en las búsquedas de información, ¿no? Por eso pusimos como una pequeña síntesis muy pero muy rápida de cuestiones que nos parecen necesarias que vayamos incorporando a la dinámica de las habilidades o las skills vinculadas un poco con el procesamiento de información, con las que queremos de alguna manera ir cerrando también el encuentro de hoy y parte de lo que hemos estado desarrollando en estos encuentros. Por un lado, entender claro que la investigación online requiere, como decíamos recién, de mejores criterios de búsqueda, de saber cómo identificar información confiable, de tener atajos para llegar más rápido a la información que necesitamos. Obviamente las técnicas de fact-checking son cada vez más necesarias porque la información falsa abunda, entonces necesitamos tener un método, tener una estrategia para poder verificar información y saber cómo hacerlo. Obviamente algo que a nosotros nos gusta mucho y en general hemos dedicado mucho tiempo en los últimos años a seguir formando gente es el periodismo de datos, algo que no está tan extendido entre los periodistas, pero que necesariamente hay que incorporar como parte de las habilidades digitales, porque procesar bases de datos, descargar datos, limpiar datos, interpretar datos y visualizarlos son herramientas muy, pero muy útiles para todo el ejercicio de la labor periodística y para cualquier proceso que tenga que ver con verificación de información. Aprender a usar herramientas digitales, obviamente, es una necesidad creciente. Lo interesante es, como decimos siempre, no enamorarse de las herramientas, porque las herramientas cambian muy rápido, pero sí saber de técnicas para aprovechar al máximo las herramientas que existen y de alguna forma saber que lo más probable es que las herramientas evolucionen con el tiempo y que hagan más fácil todavía lo que hoy permiten hacer muchas de esas herramientas, ¿no? Y por supuesto después los últimos ítems se los dejo a Soledad porque está mucho más especializada en estos temas, pero cada vez hay que entender mejor
cómo funciona la dinámica de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y también saber qué herramientas están disponibles para poder hacer mejor y más rápido parte de esa tarea, sea para verificar o sea para difundir, que también es una tarea o es una habilidad que se le ha incorporado a los periodistas, ¿no? Antes los periodistas redactaban y ahí terminaba su labor, ahora también tienen que ser sus propios divulgadores de contenido, ¿no? Sí, es interesante cuando hablamos de herramientas digitales, pensar también en las plataformas digitales, dentro de ellas ver las redes sociales, para entender las dinámicas que tiene cada una de estas redes, como decíamos antes, un poco ver cuáles son las reglas de juego al momento de tener que utilizarlas como fuente o como canal de distribución, y en ese sentido también ver cómo podemos aprovechar, sacar provecho de todo ese potencial que tiene la plataforma para poder contar nuestra historia. Cuando trabajamos con herramientas digitales o redes sociales, es muy importante la actualización, digamos, esta actualización constante, porque es así, un día en un taller damos una herramienta y al mes damos el mismo taller y esa herramienta ya no es gratuita, dejó de existir, la compraron. Digamos, en esto uno tiene que estar siempre alerta, viendo cuáles son las posibilidades, sobre todo cuando se cuenta con bajo presupuesto, para poder tener en claro en nuestro tablero cuáles son los instrumentos, las herramientas que se pueden utilizar, y dentro de redes sociales ver que todo esto es tan dinámico, que es interesante poder estar a tono de la circunstancia. Para eso yo recomiendo seguir los blogs o los sitios que tiene cada una de las redes. La semana pasada ya había dado, recuerdo que les había hablado de Facebook y de WhatsApp, al menos esos dos sé que lo habíamos conversado, porque ahí mantienen al tanto o informan de las distintas actualizaciones que van dando sobre las funcionalidades de la red. Así que estar atentos, la capacitación es constante, en esto los tiempos siempre, digamos, avanza tan rápido algunas de estas tecnologías que tenemos que estar al tanto para poder comprender y sin enamorarnos de las herramientas, sí entender cómo desde el periodismo podemos aplicarlas. Eso también con el storytelling, que es concepto que aparece muy de moda, ¿no? Que por momentos todo es storytelling. Pero bueno, también no es algo nuevo, digamos, el arte de contar historias está desde los inicios de los tiempos, pero sí es interesante ver cómo aplicar en todo caso un buen storytelling o una buena práctica de storytelling con las narrativas digitales. Digo, y este sí es una nueva habilidad y un nuevo saber a desarrollar, porque no es lo mismo contar historias periodísticas, como lo hacíamos en papel o como se hacía desde los medios tradicionales, que a partir de todas las funcionalidades que tiene la web, pero también dentro de las narrativas digitales, que es lo que decíamos antes, ¿no? Cómo el usuario se mueve, consume y accede a las noticias, es totalmente diferente a como se hacía, no les digo 20 años atrás, les digo 5 años atrás, digamos. 5 años atrás no existía TikTok y hoy sí, y es una de las aplicaciones más descargadas, digamos, y uno dirá, bueno, pero ¿por qué tengo que estar al tanto de esto y saber? Y sí, porque es probable que dentro de unos meses uno tenga que estar pensando, o digamos, al menos debatir si TikTok es una plataforma o no para utilizar desde el periodismo. Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? En todo caso, si puede servir para monitorear, para ver, en todo caso, aquellos que armen equipos de verificación, si está dentro de las redes que tendríamos que monitorear y analizar. Hay un montón de discusiones que se comienzan a dar, como decíamos antes, dentro de equipos con distintos perfiles periodísticos, quizás unos más cercanos a lo que es la minoría, a la minería, perdón, no minoría, minería de datos, al desarrollo, a la extracción o al trabajo con estas grandes bases, otros que estén más
desarrollados desde la mesa visual, el storytelling y las herramientas para poder llevar adelante edición de fotografía y videos, y quizás otra pata más especializada en lo que es la investigación. Investigación periodística atendiendo las herramientas que hay en línea para el desarrollo de este tipo de búsquedas. Es decir, me parece, por eso hacíamos énfasis en el gráfico anterior, cuando hablábamos de el armado de equipo, cómo ese armado de equipo también tiene que tener una relación con el método que se vaya a implementar, cuáles son los criterios a utilizar en ese método, los distintos pasos, ¿sí? El entrenamiento que requiere sobre este método y, como hoy veníamos a cerrar este encuentro, la estrategia de comunicación. Todo el trabajo, el esfuerzo que lleva a realizar un proceso de verificación no puede quedar guardado en el cajón, o no puede quedar tan solo en un archivo de la computadora, en un link, sino que tiene que saber contarse y tiene que contribuir entonces a poner un freno a la desinformación. Ahí comenta en el chat, el trabajo es colectivo, sí, desde ya. Yo soy férrea impulsora del periodismo colaborativo, digo, entiendo que los tiempos exigen miradas interdisciplinares, que sepamos trabajar con diferentes perfiles. Quizás cuando alguien estudiaba periodismo podía ser impensado que tengan que trabajar con un programador, y hoy digo sí, y lo celebro cuando eso sucede, porque claramente atendiendo la mirada periodística podemos contar con otros técnicos, otros especialistas que nos ayuden. En fin, lo que queremos hacer es contribuir o mejorar a la conversación pública y que esto haga que las historias se conozcan mejor. Mejor historias, mejores prácticas, un mejor periodismo. Bueno, de esta manera vamos cerrando ya. No queremos demorarlos más. Le vamos a dejar en un ratito la consigna del trabajo final para aquellos que quieran de alguna manera practicar un poquito con todo lo que fuimos compartiendo y aprendiendo en este seminario. Ahí les dejamos algunas líneas de trabajo que tiene Desconfío para los que quieran sumarse. Se pueden sumar como aliados si sus organizaciones o medios están interesados en estos temas, o se puede integrar al equipo también si alguien quiere trabajar en alguno de los proyectos. Ahí están un poco las grandes líneas, las líneas más gruesas de trabajo que hoy están activas en Desconfío, ¿no? Estamos produciendo algunos chatbots, estamos investigando sobre WhatsApp y noticias en la Argentina, estamos trabajando con los indicadores de credibilidad que hoy compartimos y que les mostramos. Estamos trabajando en una línea de educación sobre desinformación para el sector educativo, ¿no? Para docentes, para escuelas, para producir materiales didácticos sobre el tema. Se pueden sumar al equipo de comunicación de Desconfío, que también de alguna forma tiene mucha tarea, mucho trabajo por delante. Y hay una experiencia piloto en la que estamos trabajando también sobre noticias e inteligencia artificial, que es otra línea de trabajo bastante novel todavía, pero que ya estamos avanzando en esa línea, así que es una posibilidad también. Esas son un poco todas las vías de contacto nuestras con las que se pueden conectar. Ahí tienen toda la información para tomar contacto, mandar un mail, escribirnos, mandar un WhatsApp, bueno, lo que tengan ganas es bienvenido. Así que te dejo, Sole, para que puedas como contarles un poco la tarea que les queda por delante a los que de alguna manera quieran practicar un rato, ¿no? Bien, bueno, pasamos últimos minutos de clase, poder contarles cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende con las consignas de trabajo final. Lo que les compartimos es un posteo. Ya hemos hablado del gatito de Assange. En este caso es una publicación de Infobae América, que dice la insólita declaración del abogado de Julian Assange. Por lo menos el gato se salvó, y hay un link a una nota, ¿sí? Lo que nosotros le pedimos es que analicen el posteo,
Y para eso tienen que responder 4 consignas. La primera es, ¿qué acciones realizarías para comprobar la información de este posteo? Y en eso le pedimos que nos cuenten, ¿sí? No es necesario en cada una de las consignas que tengan que realizar la comprobación, digamos, cuenten qué acciones realizarían, ¿sí? Y tengan en cuenta en este caso, al ser un posteo, en este caso es de Twitter, cuáles serían las preguntas básicas que hacen un posteo en redes sociales. Cuanto más lo puedan detallar, qué acciones realizarían, a dónde mirarían, a qué prestarían atención, qué buscarían saber, qué detalle, por más que les parezcan cuestiones obvias, todo hace a este proceso o estas herramientas, estrategias que han ido incorporando en estos encuentros. Segunda consigna, en cuanto a la información brindada, y en esto presten atención al posteo y a la nota en sí, es decir, al artículo, ahí está disponible en función ese link. ¿Qué pasos seguirías para determinar la veracidad o la falsedad de ese posteo? Acá tengan en cuenta todo lo que se conversó y pudieron hablar de la clase 2 sobre los procesos de verificación, los pasos del fact-checking, qué hechos son contrastables y qué cosas podrían verificar. Y acá es donde hace hincapié que si ponen, por ejemplo, no sé, llamar a la embajada, bueno, no llamen a la embajada, sino que detallen justamente cuáles serían los pasos a determinar, a realizar para poder llevar adelante este proceso de verificación. Tercero, aplicar alguna de las herramientas de verificación de datos y desarrollar el hallazgo, en este caso sí, es decir, qué herramienta utilizarían y por qué. En el caso de que por ejemplo, búsqueda inversa de imágenes, bueno, queremos ver qué resultados le arrojó la búsqueda, qué hicieron con esa búsqueda, o si utilizaron un comando booleano, cuál utilizaron y por qué, en dónde, y esto lo pueden hacer con captura de pantalla, digamos que quede establecido la aplicación que hicieron de esa herramienta. Alcanza con poner el nombre de la herramienta y la captura de la pantalla para ver qué resultados obtuvieron y eso qué análisis o qué cosa pueden determinar ustedes a partir de ese hallazgo. Por último, y referido al encuentro, por eso mismo de hoy, vean que cada una de las preguntas apunta, es una síntesis de los encuentros que hemos tenido. ¿Cómo comunicarías los resultados de este proceso de verificación y por qué lo harías de ese modo? En este caso, piensen ya sea desde la comunicación que pueden hacer en un artículo o desde redes sociales. Esto dependerá de ustedes, según el medio donde se desarrollan o del ámbito en el que se desarrollan, cómo harían para comunicar el resultado de esta verificación. Bueno, ahí hubo varias ideas muy interesantes en el chat, así que pueden como tomar parte de eso para el storytelling del trabajo final, porque hay ideas muy interesantes de cómo mostrar los resultados, ¿no? Bueno, hay una pregunta que dice, me quedé hace rato con esto porque siempre suelen ser relacionados con cuestiones políticas de interés general. ¿Conocen algún caso, paradigma de campaña de fake news de empresas o de capitales privados, unas contra otras a través de la contratación de terceros, medios, periodistas, trolls, etcétera? Bueno, yo les puedo hablar de la experiencia, aparte de capacitar a medios, trabajamos con áreas de comunicación de empresas y de lo que conocemos, digamos, por supuesto estas campañas de desinformación no afectan solamente porque si no justamente nos quedaríamos con este término de noticias falsas y nosotros lo que decimos es que es mucho más amplio porque ataca o afecta a distintos sectores o ámbitos y esto por supuesto también va a empresas o capitales privados. De los casos que recuerdo, hubo una
campaña de Starbucks que era falsa, por supuesto, digamos, no era una campaña de Starbucks, pero imitaba a la perfección su estética, que tenías que realizar una acción, ahora no recuerdo bien, voy a tratar de buscarla, y te regalaban un contenido. Te regalaban, o sea, como te decía, que te regalaban un café, no sé, un algo. No sé si lo recuerda alguno en una campaña. Acá lo encontré. Fue para marzo del año pasado. Que decía era que vos tenías que sacarte una foto escuchando Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. Tenías que postearlo en Twitter o Instagram con un hashtag en particular, y eso hacía que recibieras un voucher para una bebida gratuita. Si ustedes ven la publicación, es excelente, porque claramente era que uno podría confiar que eso sucedía. Lo que pasa es que también ahí tenemos que hablar de cierta carencia o falta de la cultura digital que tenemos los usuarios para poder distinguir entre lo que es información fiable de la veraz, ¿no? Esto lo que afecta es que, como efecto colateral, en el caso de las empresas privadas, puede causar o afectar a la credibilidad de la marca, ya que genera o afecta a la compañía. Uno dice, bueno, pero ¿dónde estaba la compañía que se dio a conocer esto? Y no estaba, no sabía. También recuerdo que hubo un ataque así de fake news a las heladerías Grido. También hubo un caso el año pasado con Don Satur, la empresa de los bizcochitos, que se había cerrado, no había cerrado. En el caso del coronavirus estaba vinculado, creo que era con un brote de salmonela o algo que había sucedido, digamos, afectando la fake news a la calidad de sus productos. Y creo que una de las campañas de información falsa que ha circulado, y en esto, insisto, no soy especialista, pero sí está dentro de los casos como para analizar y estudiar, es el caso de Asani, por, bueno, el tema del agua, que sé que incluso hay una cuestión, un litigio detrás. Sí, hay, como dice Soledad, hay innumerables ejemplos de información privada o de empresas privadas que intentan afectar la reputación o de un competidor o de alguien que tiene algún vínculo con la empresa o alguna cosa así. También son lamentablemente bastante frecuentes, ¿no? Así que también es un campo de aplicación. Bueno, por cuestión de horario y porque estimo que también todos tendrán su agenda apretada, hasta acá llegamos. Ahí queda la bibliografía disponible y también la cuestión de nuestras vías de contacto. Le pido muy rápido a Marcelo, porque lo habían preguntado hoy más temprano, o a Juan o a Mario, que puedan contar cómo acceden a las clases anteriores, porque era una de las preguntas que había más temprano. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles, Soledad y Adrián, realmente excelente, muy buena las clases, hemos aprendido un montón, al menos yo que no vengo del mundo del periodismo, he aprendido un montón, así que gracias por el tiempo que le han dedicado y claramente la pasión que le ponen a esto. Ahora, respecto de la pregunta de lo que comentabas vos, Adrián, todo el material va a quedar publicado en la biblioteca por los próximos 30 días. Así que simplemente tienen que ir ahí y pueden acceder a todo el material. Perfecto. Bueno, lo que no dijimos, Sole, es que en principio tendrían una semana para enviar el trabajo, ¿no? Sí, ahí iba a ser la aclaración. Las consignas quedan, por supuesto, disponibles dentro de la biblioteca, así que lo van a poder ver. En todo caso, no sé si quieren, lo pongo de nuevo para que saquen una foto, si les es más práctico, más cómodo. También cerramos este encuentro, por supuesto, con la bibliografía. Nosotros levantamos contenido de institutos, organizaciones,
investigadores que se desarrollan en esta temática y que también es interesante leer. Así que tienen todos los links. En este caso, bueno, como hablábamos de proyectos, pueden acceder a los links que muchos ya los compartí en el chat, pero también para leer sobre todo la propuesta de método que tienen. Con la presentación del trabajo final, recuerden que además se van a llevar esta mochila de herramientas anti-fakes. Nosotros vimos tan solo algunas, hay muchas herramientas más para poder realizar la verificación de datos. Y por último, sepan que por supuesto cualquier duda que tengan nos escriben, ahí están nuestros correos, Pino-Comunicación sin tilde, sí, ahí hubo se ve que el corrector de la presentación lo puso, pero bueno, sin tilde, @gmail.com, s.arregues@gmail.com, también mi correo, nuestros correos. Quedamos en línea desde ya. Siempre decimos esto es un camino, es un proceso, un recorrido que hay que realizar. Así que esperamos que esto haya sido el incentivo para que continúen en esta búsqueda. Luchar contra la desinformación no es tarea sencilla. A veces nos desanimamos porque decimos, bueno, llegamos a hacer un proceso de verificación y ya hay 3 noticias falsas más que comenzaron a circular, pero en esto no hay que desalentarse. Digo, es uno a uno. En todo caso, sepan que la acción que realicen, por más chiquita que piensan que sea, es una contribución a mejorar esta conversación que se da sobre los asuntos públicos y que es muy importante porque, como decíamos en el principio de los encuentros, piensen que esto tiene efectos reales. Estamos hablando de cómo puede afectar a la democracia y que nosotros desde nuestro lugar que nos toque, sea una sala de redacción, una agencia de comunicación o desde el sitio que estemos relacionados con la información y la comunicación, podemos hacer algo y podemos contribuir, ya sea a idear soluciones o a tomar acción frente a la desinformación. Así que muchísimas gracias y como decimos siempre con Adrián, cuando terminamos una capacitación, verifícalo tú mismo. Tal cual. Bueno, gracias a todos por el compromiso, un agradecimiento.